Padre y Pastor, Dios de nuestra justicia, amigo nuestro, amado nuestro y Salvador de nuestro corazón y alma. Venimos hoy delante de ti para poder aprender de ti y conocer de ti y que nos ayudes para poder entender las Escrituras y tu bello y perfecto amor. Ayúdanos, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y provéenos para poder entender tu palabra y con tu revelación y bendición. Guíanos, por favor, amado Padre, y llénanos de ti y tu justicia. En Cristo Jesús te agradecemos eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Entonces vamos a dar inicio con lo que corresponde a este tema el día de hoy, que es prácticamente el tema de los estorbos en la oración. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Claramente ya esto lo vimos la semana pasada. Lo vimos prácticamente el domingo anterior. Pero vamos a continuar con este mismo tema. Ya que considero y creo que es necesario. Bueno, además de que también fue, creo que dirección del Señor que siguiera con este tema, ¿verdad? Por esa razón vamos a buscar continuar brindando este tema y que el Señor Jesús nos dirija para poder ser precisos y también para poder suministrar efectivamente lo que nuestro amado Pastor y Señor nos está brindando. Ok, anteriormente habíamos mencionado varias cosas uno de los, tal vez los puntos principales de los cuales remarcamos con respecto a los estorbos en la oración era el hecho de por qué nos estorban en la oración, en el sentido de que el enemigo nos estorba porque Dios va a venir a liberarnos con su propia presencia y eso provoca que los enemigos no quieran dejar que tengamos una libertad en Cristo Jesús. Y por eso pusimos el ejemplo de cuando Jesús iba a liberar al Gadareno, que antes de ir a liberar al Gadareno, lo que sucedió fue de que los demonios o espíritus del Gadareno provocaron una tormenta para evitar que Jesús llegara. Y por consecuencia, si Jesús llegaba, Jesús iba a echar fuera a los demonios o espíritus de los gadarenos y el gadareno, y por lo tanto el gadareno iba a ser libre y iba a tener una libre comunión con Dios. Y los gadarenos ya no iban a tener el dominio sobre la región, no solo sobre el gadareno, sino también sobre la región y también aparte sobre el mismo gadareno. Por esa razón es de que por eso es que el enemigo busca estorbarnos en la oración, porque la oración va a provocar nuestra libertad, y no solo en ciertos casos nuestra libertad, sino también la libertad y liberación de otros, aparte de nuestra comunión y gloria con Cristo Jesús. Por esta misma razón es la necesidad de continuar orando, y por esa razón el enemigo nos sigue estorbando. El ejemplo que pusimos, o lo que hemos tomado base para hablar acerca de esto, es Hechos 16, del 16 al 17. Particularmente el principal sería el 16, que sería el siguiente. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaba a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, vemos de que ellos iban a la oración, es decir, Pablo y otras personas iban a la oración, pero mientras iban, les salió el espíritu, una muchacha con un espíritu de adivinación. Entonces aquí claramente nos indica de que hay un estorbo, es un espíritu que está obrando en una persona para que
Pablo no podía tener una buena comunión con Dios, no podía tener una bella relación o una libertad en Cristo Jesús. Y por eso, aunque aquí habla de un espíritu de adivinación, no significa exclusivamente que cada vez que vamos a orar, un espíritu de adivinación va a venir a atacarnos. En este caso en particular fue una adivinación. Por eso fue que pusimos el caso del Gadareno, por el hecho de que Jesús iba a una comunión o a una liberación con el Gadareno. En este caso, cada vez que nosotros vamos a orar, Dios también va a provocar una liberación, una enseñanza, amores o instrucciones y otros términos. Y por lo tanto, el enemigo, que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, va a buscar quitarnos nuestra comunión con Dios, nos va a estorbar. ¿Para qué? Para que no tengamos nuestro momento de oración con Dios. Ya sea el punto de anularnos, que ni siquiera alcancemos llegar al momento de comunión, como en el caso del Gadareno, que provocó inclusive cuestiones ambientales o climáticas para que Jesús no pudiera llegar a oración. Esto también es, alguien dirá, no, pero si no soy yo el que voy a orar, pues, y es lo que hemos hablado, creo que yo lo he mencionado en diferentes reuniones, y es el hecho de que uno a veces piensa que solo uno es el que va a orar, pero hay momentos de que Dios se acerca a nosotros para que nosotros oremos, y a veces nosotros estamos más enfatizados de que yo soy el que voy a orar y que tal vez Dios ni me pone atención, pero realmente Dios viene de visita en muchos casos y nos llama a que, bueno, quiero orar contigo, y Dios nos llama a tener esa comunión. Igual la misma manera en el hecho de que cuando uno ora, Dios también se acerca. Por eso la Biblia, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Por esta razón, el enemigo va a cortar, va a poner un gran estorbo y va a cortar el hecho de que ni siquiera lleguemos a la oración. Y va a utilizar diferentes métodos y medios. Y el otro punto está de que inclusive puede ser que lleguemos a la oración, pero ya estando en la oración no fluya como debería de fluir la oración, por pensamientos, por angustias y aflicciones, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por esta razón debemos estar bien atentos al tipo de estorbo que están colocando, y también el caso que mencionamos la semana pasada, de que no necesariamente el hecho de estorbarnos es que se nos aparezca un demonio o que nos hable un espíritu, así como en este caso una adivinación, sino que a veces los estorbos pueden parecer muy comunes y rutinarios, de que puede ser que de repente me pongan más trabajo, de repente, qué sé yo, apareció alguien, y todo eso nos está evitando una comunión, que nosotros lo podemos ver normal, porque no vemos así como, en el caso, por ejemplo, que vimos la semana pasada de Jesús y el Gadareno, era por así común que podría llover, era común que podría haber una tormenta o vientos, porque uno dice, no es el clima, ¿verdad? Entonces ellos lo pueden ver normal, pero cuando uno ve los pasajes, tanto en Marco, Mateo y Lucas, que creo que en los tres aparece, se ve que claramente después de que ellos van en la barca y ellos llegan a Gadara, en ese lapso hay problema climático y tiene relación con el hecho de que Jesús iba a llegar con el Gadareno. Entonces el enemigo usó cuestiones del clima que tal vez Pedro y todos los demás dijeron, no, pues eso estaba en el insibume o alguna otra cosa, o de repente no sé por qué pasó, que estaba todo claro y de repente comenzó a pasar. Y uno le puede añadir a eso a cuestiones naturales, pero tanto Dios como también el enemigo a veces hacen uso de cosas normales y naturales para aplicar los cambios, por así llamarlo, en las situaciones. Entonces, por esa razón tenemos que observar nuestro entorno y ver cómo está afectando, tanto en luz como en tiniebla, y puede parecer natural o normal. Entonces, por esto es de que vemos también que vamos a ver qué es estorbo y qué es también el hecho de desagradable. Por eso lo subrayé aquí, desagradando a Pablo. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver los versículos, las definiciones. Estorbar dice que es poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo. Es decir, que el enemigo nos va a poner una dificultad o un obstáculo. ¿En qué? En la oración. Ahora, para entender también la palabra estorbo, vemos que hay una palabra sinónimo o similar, y esto significa también entorpecer, obstaculizar,
dificultar o impedir. Veamos ahora el versículo 2. Dice que es molestar, incomodar. Similar o sinónimo de es molestar, fastidiar, perturbar, empachar. Entonces esto también es lo que vemos con el hecho de un estorbo. Y vemos la palabra que dice que desagradando a Pablo. Es decir, que el Pablo al principio también le puso atención hasta que ya como dice que era de varios días. Veamos la palabra desagradando. Esto es el hebreo, que es 1278, que es diaponeo. Dice que es la G1223, que viene de la G1223 y es un derivado de la 4192. Dice que es laborar completamente, es decir, pasivamente afanarse, desagradar. La 1223, que es día, dice proposición primaria denotando el canal de un acto mediante o aplicaciones muy amplias, local, casual, ocasional. Se traduce como pasar, través, atravesar, causa, conducto, en composición retiene el mismo sentido general. Y el otro es ponos, del 4992, dice que la base de 3993, que es afán, fatiga, es decir, por implicación angustia, dolor. Esas son las palabras que se utilizan para desagradar. Es decir, que el enemigo también nos puede poner cansancio y otras cuestiones para generar un afán, para que nosotros cuando oremos ese afán nos estorbe, o esas aflicciones o ese tipo de situaciones que el enemigo va a estar operando en nuestras vidas para que no se dé. También vamos a leer Efesios 6:12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como ya mencionamos, el enemigo va a impartir un espíritu directamente hacia nosotros, va a utilizar a personas o va a utilizar escenarios para que eso nos termine afectando. Por eso en este caso en particular fue el hecho de que el espíritu de adivinación envía a una persona que estaba dentro de él para que comenzara a molestar a Pablo porque iba Pablo a la oración. En nuestro caso en particular debemos ver qué nos está estorbando, qué es lo que está impidiendo. Puede ser que nos ponga mucho trabajo y eso nos llene de afán. Y eso claramente aparece en la Biblia, en el libro de Éxodo, cuando Dios pide que le hagan y le celebren fiesta en el desierto. Una de las primeras cosas que hizo Faraón fue comenzar a ponerle mucha carga al pueblo y quitarle prácticamente recursos. Entonces, con pocos recursos, con mucho trabajo, tenían que hacer lo que diariamente hacían. Entonces ellos por el afán, por la preocupación, por la aflicción, por la dura carga, inclusive el cansancio, la fatiga que ellos tenían, provocó de que dice la palabra que ellos no creyeran a la palabra de Moisés. Entonces a veces ya hemos recibido la palabra de Dios, inclusive tal vez nosotros nos disponemos a poder orar porque nos han hablado de la oración y casualmente vienen y nos comienzan a poner trabas en los trabajos. De repente hay más trabajo, más afán, tal vez puede ser que el cliente de la nada se disgustó y realmente es el espíritu de Egipto, es decir, que esa potestad o entidad espiritual que es Egipto está operando para que nosotros tengamos estorbos en la oración y de repente trabajemos más, nos desordenamos en el trabajo. Puede ser que inclusive a mí me pasó, ¿verdad? Que tenía que hacer mucho en mi trabajo con poco recurso. Y se agregaron otras empresas porque yo estaba trabajando en un proyecto y de repente vinieron otras dos empresas y yo tenía bastante personal y de repente se fueron todos los del personal porque los metieron en otros proyectos. A mí me dijeron con 1, con 2, creo que yo tenía como 8 y aparte te estaba trabajando con el proyecto principal más otras 2 empresas. Entonces me estaba pasando lo que pasó en el libro de Éxodo, que me pusieron mucho trabajo, me quitaron más recursos. ¿Para qué? Para que yo no creyera la palabra de Dios. Y por supuesto terminó afectando mi oración y mi lectura de la palabra. Cualquiera podría decir, no, es que es normal en términos de trabajo. No es normal porque uno es creyente y sabe de que al acercarse a Dios el enemigo pone estorbos. En ese caso en particular fue un espíritu de adivinación, pero en mi caso particular en esa área por estar en trabajo fue Faraón. Por esa razón uno ya se puede llegar a Dios y orarle, mira Señor,
que ayude a resolver esta situación del trabajo y pedirle al Señor que lo ayuden a uno, porque si no puede provocar problemas. En este caso, creo yo, por esa razón también paré 2 veces tirado en cama como 3 días, por querer responder y hacer las cosas para que los proyectos salieran, pero repercutió en mi salud. Lógicamente yo tuve la inmadurez también de no ir a orar y preguntarle al Señor y decirle, mi Señor, ayúdame. O de llegar con mi jefe, mire, no se puede, ¿verdad? Aunque uno a veces tiene miedo, pero de que lo puedan despedir a uno y todo, pero uno debería ir con Dios primeramente, decirle, Señor, ayúdame para salir de esto y que estos estorbos el enemigo lo estás poniendo para que yo no pueda continuar con la oración. Entonces, el enemigo va a usar personas, el enemigo va a hacer muchas situaciones, inclusive el enemigo podría darnos una mala enseñanza para que nuestra oración sea estorbada. Cuando hablamos de estorbar, no únicamente significa que el enemigo nos va a evitar llegar, sino que no se ejecute o no se efectúe debidamente. Entonces, por eso dice la palabra claramente de que y vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces el enemigo, a través de un video de TikTok, a través de un predicador, a través de cualquier cosa, puede introducirnos una falsa doctrina con respecto a la oración para que nuestra oración sea estorbada, para que no tengamos una comunión con Dios y tengamos un mover aparentemente una verdadera oración, y eso está estorbando nuestra comunión y nuestra oración con Cristo. Ya no tenemos una dulce comunión, sino tenemos diferentes características. Y eso prácticamente es un espíritu de sabiduría o revelación de demonios que nos están dando, pero uno puede pensar que es sana doctrina y eso está entrando en nosotros. De igual manera, el enemigo puede atacar a través de lo que nosotros ya vivimos y conocemos, que algo nos guste, como películas, series, música, y el enemigo nos está impulsando a hacerlo. Inclusive casualmente puede pasar 1 hora o una media hora antes de que uno tal vez se disponga a orar, porque esa administración de tinieblas, ya sea en películas, ya sea en música o en otros términos como el video de TikTok y demás, nos están impartiendo cosas espirituales. Recordemos de que todo lo que hacemos manifiesta algo espiritual. Si yo hablo, yo no solo tiro la voz o lo que conocemos como vibraciones que golpean con el aire y provocan un sonido. También es el hecho de que yo estoy transmitiendo un mensaje, un sentimiento en el sentido de lo que puede ser mi alma, sino que también espiritualmente estoy hablando y diciendo y transmitiendo algo. Puede ser amor, puede ser justicia, puede ser revelación. Y en tinieblas puede ser altivez, vanagloria y otros espíritus. Entonces, si vemos videos a veces de TikTok o música del mundo, ellos, aunque alguien dirá es Beethoven o es Mozart o así llevándolas de muy elocuentes o educados, ¿no? Porque dicen que el reggaetón no. Pero de igual manera eso puede entrar, tal vez ellos no se escucha sensual, pero sí es soberbio, sí es altivo, sí es vanaglorioso. Y en el otro caso, pues, el reggaetón o el trap, eso transmite también altivez, porque a veces cuando hacen tiraderas o cantan, a veces dicen que ellos son los más grandes, que ellos hacen esto y prácticamente se están alabando a sí mismos, son ególatras y altivos. Y por esa razón eso queda plasmado también en la música. Es decir, la música no está exenta solo con la letra. Cuando hay personas que dicen, no, es que lo importante es el mensaje y no la música. Pues, pero es porque no entienden un principio de que todo lo que se ejecuta es espiritual. Entonces, la música en sí también ministra algo espiritual. Por eso cuando uno ve películas, ponen música o sonidos que nos dan a entender que viene acción. O si algo quiere darse una escena tenebrosa, se pone una música que produzca o que haga sentir a la gente un temor o algún drama o una expectativa. ¿Por qué? Porque está ministrando algo, está proveyendo un espíritu para nosotros. Entonces cuando vemos rap o trap o reggaetón, eso, aunque ellos digan que están cantando canciones cristianas, a veces están cantando altivez también. Porque ellos dicen, no, es que yo soy los mejores, o que nosotros hemos propagado el evangelio por la música y qué sé yo, no sé qué se pongan a cantar, solo estoy viendo algo.
Entonces, ¿qué sucede? Ellos están cantando, aunque sean cristianos y que digan que ellos están en contra del sistema y que comiencen a hablar de que por ser proveedores de la verdad van en contra del sistema y que nadie puede contra ellos porque el Dios está con ellos y no sé qué. Realmente están agarrando la misma sustancia de tinieblas del rap o el trap y la están trayendo figurativamente a términos cristianos. Pero la altivez es la misma, o tal vez puede ser que no sea la misma, sino que tal vez está más diluida, pero igual es altivez. Independiente pongan el tipo de música que sea. De igual manera, cuando se escucha el ritmo de la música, ese ritmo también tiene impregnado una suministración de tinieblas. ¿Por qué? Porque así fue, de esas tinieblas nació. Es decir, por ejemplo, trap, rap, reggaetón y toda esa línea salió de una subcultura. Salió de una cultura que estaba en Puerto Rico, en Panamá o en África. Y esas personas con su cultura, que no es una vivencia del reino, ni del evangelio, ni alguna otra cosa, sino que ellos viven fornicación, adulterio, pornografía y todas esas líneas, o inclusive violencia, que también por esa razón nace el rap. Entonces ellos, basados en su cultura, sacan ese ritmo. Entonces el ritmo en sí mismo trae impregnado la esencia de la cultura. Por eso que el rap a veces es como pesado, violento. Y el reggaetón también manifiesta sensualidad, otros moveres solo con la música. Entonces esa música está suministrando esa cultura. Entonces cuando alguien viene a cantar reggaetón o trap o rap cristiano, trae ambas partes, trae el punto de la letra que también adoptó de la cultura, de esa cultura, y la comienza a cantar. Entonces él comienza a cantar un rap que es violento, tal vez altivo, soberbio, porque se exaltan a sí mismos, y aunque digan un versículo en la Biblia, de igual manera están cantando soberbia y altivez. Pero de trasfondo también está la cultura del ritmo y la esencia de donde nació, que no nació en los celestes, sino que nació en tinieblas. Entonces ellos están suministrando también tinieblas. ¿Qué sucede? Que cuando nos inspiran o nos transmiten tinieblas, arrogancia, bajo de agua le diríamos, por así decirlo, es decir, que no nos estamos dando cuenta de que puede ser que ellos digan citas bíblicas y que Dios me protege y hacer sus cosas y cantando rap o reggaetón. Sí lo están haciendo y pueden estar transmitiendo parte de la palabra, pero también están transmitiendo parte de tinieblas. Por eso habla de Santiago de que alguien no transmitirá agua dulce y agua amarga. Y ellos están haciendo ambos, son una fuente mixta. Claramente lo pueden hacer en ignorancia o bajo conocimiento, quién sabe. Pero lo que quiero entender es de que la música secular o la música del mundo tiene eso. De igual manera, otras canciones que están aparentemente siendo cristianas, y eso nos transmite algo espiritual a nosotros, y por eso nos evita poder orar correctamente, porque ya hubo una administración de tinieblas. Ya no es como un espíritu externo estorbando nuestra oración, sino que ahora hay un espíritu interno dentro de nosotros que está estorbando nuestra oración. Porque recordemos de que no por ser cristianos significa que no somos influenciados por tinieblas. No porque alguien creyó el evangelio dejó de ser influenciado por tinieblas. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué peca? Porque uno peca porque es influenciado por un espíritu de tinieblas. Así como el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto para entrar en ayuno y luego ser tentado, también los espíritus de tinieblas impulsan a las personas a pecar, ya sea que esté fuera o dentro de la persona, para impulsarlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un espíritu, él busca entrar en la persona, no solo busca estorbarlo de forma externa o con todo lo que está alrededor para que evite llegar a la oración, sino también él puede provocar de que se suministre un espíritu de tinieblas para que entre dentro de la persona y que esta persona no pueda fluir en oración. O esta persona, si fluye basado en la manifestación de tinieblas que tiene dentro. Y por eso las personas oran en la carne y no oran en el espíritu. Piden cosas según la vanidad de su corazón o los deseos de su carne y no basado en la dirección del espíritu. Entonces también está siendo estorbada. No estorbada en el sentido que ni siquiera están impidiendo que oren, sino que inclusive ahora lo están trastocando sus oraciones, y por eso que a veces las oraciones no llegan a Dios porque están siendo estorbadas, igual nuestra comunión. Entonces, como
la idea es orar, pero a veces también la Biblia dice que Dios no va a tener comunión con las tinieblas. Entonces a veces no puede tener ni siquiera comunión con nosotros, porque nosotros estamos llenos de ese pecado, ¿verdad? Tal vez Él entraría a libertar. Entonces por esa causa nosotros debemos, por eso la Biblia habla de la consagración, de separarnos del mundo, porque el mundo suministra también espíritus. Por eso habla acerca de que muchos engañadores han salido por el mundo, y estos son engañadores y anticristos. Eso lo menciona segunda de Juan. Y entonces estos, por lo tanto, que son engañadores, ¿qué suministran? Un espíritu de engaño. Estos que son anticristos, ¿qué suministran? Un espíritu de anticristo. Y este espíritu entra dentro de la persona. Por eso la palabra enseña de que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué vamos a ser llenos? De otras cosas que no es el Espíritu Santo. Alguien dirá, pero si alguien tiene el Espíritu Santo no puede tener demonios o espíritus y demás. Pero que depende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede morar en mi espíritu, pero los otros espíritus pueden tomar partes del cuerpo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ellos no van necesariamente, esos espíritus van a reposar en mi espíritu, sino que pueden reposar en partes de mis miembros, influenciarme en ciertas áreas para que yo peque. Por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice que ellos tienen sus ojos llenos de adulterio. Es decir, que el enemigo tomó los ojos de la persona y un espíritu de adulterio los tiene capturados a los ojos. Por eso que la persona, cuando de repente viene una señorita, él voltea a ver para codiciarla en su corazón. ¿Para qué? Para adulterar junto con ella en su corazón. Pero puede ser que otras áreas no las tenga dominadas él. Antes, cuando no estaba en Cristo, puede ser que ese espíritu lo poseía a él, que eso ya es otra cosa. No es lo mismo ser influenciado que poseído. Entonces, estas cosas provocan un estorbo en la oración. ¿Por qué? Porque si alguien tiene tomado los ojos por estos espíritus, va a haber un estorbo, porque en la oración Dios le puede querer darle una visión a la persona, pero esta persona, por tener sus ojos contaminados, porque Él ha permitido que estos espíritus entren, por consecuencia no puede obtener una visión, porque fue estorbado. De igual manera, si alguien quiere oír a Dios en su oración y de repente se queja, Dios, yo no te hablo y no me escuchas, como hay mucha gente que hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Por cuanto se ha contaminado viendo películas, oyendo música del mundo o música disque cristiana, todo eso espiritual ha entrado en su oído, y prácticamente es como llamarlo, que cuando uno no se lava los oídos, ¿verdad? Y uno tiene ahí mucho cerumen o mucha polvo y todas esas cosas que no lo dejan oír bien a uno, de igual manera pasa en lo espiritual. Entonces prácticamente lo que hace uno es meter estos espíritus, y si en lo secular, dependiendo que escuche a alguien, o igual en las aparentes músicas cristianas, esos espíritus que pueden llevar altivez, sensualidad, arrogancia, lascivia, todo eso está entrando a nuestro oído. Claramente alguien dirá, puede que un poco de sabiduría también entre de las canciones aparentemente cristianas, pero es un cúmulo prácticamente de cosas. Es como que fuera un cóctel de espíritus que está entrando a nosotros y está provocando que no escuchemos bien la voz de Dios. Por eso cuando alguien, regularmente pasa que cuando alguien se consagra y comienza a ayunar, comienza a orar, lo que acontece es de que comienza a oír mal la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo ayuno está provocando una liberación, está provocando una santificación, una purificación, y por lo tanto tal vez ya puede ver una visión, ya puede oír algo, pero es porque es una cuestión forzada a través del ayuno de generar una magnitud de liberación de tal punto para reprender todo aquello que está obstaculizando la comunión. Por eso que hay personas que les gusta orar, ayunar, por ejemplo, pero el problema es de que cuando salen del ayuno y siguen continuando con la misma manera de vida, eso generó ya en sí un estorbo para la oración. Y por eso que a veces hay personas podrían verse legalistas o extremistas, pero es porque tal vez ellos ya han experimentado lo que sucede cuando uno ve esas cosas. Claramente yo ya he mencionado aquí que a veces cuando uno ve películas o series, se percibe como el enemigo quiere capturar la mente de uno,
y se percibe claramente como que hizo algo clic en la mente para retenerlo o impedirlo. Creo que lo hablamos ayer relacionado a la insensatez. Entonces el enemigo puede tomar cosas, puede tomar partes por causa de que alguien está viendo o está oyendo cosas. Claramente él puede pensar que no es así, pero a veces no se percibe. ¿Por qué? Porque hay una insensibilidad. Por causa de la insensibilidad, la persona no puede percibir que algo está entrando o que algo la está tomando hasta que se enfrenta a la luz. Y la luz le expone todas las cosas. Inclusive por esa razón es de que hay personas que no pueden llegar a orar, porque internamente se sienten avergonzadas o se sienten culpables o sienten otras cosas, y eso les impide llegar a la oración, porque se pueden sentir sucios por el nivel de contaminación que tienen. Tal vez no se dan cuenta espiritualmente, pero si se ponen a analizar por qué es que no oran, se van a dar cuenta que la Biblia menciona, que dice que nosotros no nos acercamos a la luz porque nuestras obras son malas. Entonces a veces puede ser que nosotros no vayamos a orar porque el enemigo nos engañó con una falsa doctrina, o el enemigo, o a causa que nosotros estamos a ver muchas cosas o oyendo varias cosas internamente por nuestra contaminación, aunque no seamos conscientes de ello. En la inconsciencia uno no va a orar, y uno de repente dice, pero yo sí quiero orar porque la Biblia dice, y por qué me está pasando, y es porque el enemigo puso estorbos. ¿Por qué? Porque nos influenció una contaminación, y esa contaminación lleva a que no nos acerquemos a orar. ¿Por qué? Porque los espíritus internos de tinieblas que han puesto nosotros están impidiendo que nos acerquemos. Porque ellos mismos, si Dios se acerca a nosotros, ellos mismos van a salir fuera de nosotros, porque Dios se está acercando y nos está purificando. Entonces, estas obras malas, estos espíritus que tal vez han entrado en nosotros, por eso se marca el hecho de la liberación, que hablamos ya en el caso de Jesús y el Gadareno, no quieren seguir tomando posesión de nosotros, influenciándonos a hacer lo que ellos quieren. Y lógicamente al acercarnos a la oración o a la lectura de la palabra, ellos van a ser echados fuera, así como en el caso del Gadareno, que dice, mira, ayúdanos, no nos eches de aquí, más bien envíanos a los cerdos. Entonces viene Dios y los manda a los cerdos, y los cerdos pues ya se van en un despeñadero y se mueren. Pero nosotros, como por el nivel de contaminación y esas áreas, le estamos preparando nada más un lugar a las tinieblas para que entre. Entonces estos espíritus ya no solo que nos influencian o evitan de una manera externa para que no tengamos una comunión con Dios a través del mucho trabajo, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas personales, problemas de amistades, etcétera, que todo eso es externo, sino que también de una forma interna por causa de las contaminaciones, que uno dirá, no hombre, si no es tan exagerado, que a veces uno se ve una serie o 2 capítulos de una serie diario o algunas otras cosas. Esos espíritus, o inclusive TikTok, que uno a veces va a darle ahí scrolling, esos espíritus, a través de las muchas insensateces que hablamos el día de ayer, que se están manifestando y mostrando ellos, están entrando estos espíritus a nosotros, y a la mayor exposición que tengamos nosotros, ya sea en ver películas, series, música del mundo, inclusive aparente música cristiana, están entrando en nosotros y están impidiendo que nos acerquemos a Dios. Y a veces de repente uno dice, pero yo quisiera tener más comunión con Dios, yo quiero sentir más a Dios, quisiera yo orar 3 horas o 4 horas, 5 horas, o como hay gente que dice que pasa toda la noche orando, y uno quisiera eso, pero hay un estorbo, y el estorbo es que nosotros hemos permitido ser engañados y que estos espíritus entren dentro de nosotros, para que nosotros no podamos tener esta comunión en oración. Y yo no lo digo solo porque aquí dice en la Biblia, en el sentido de que un espíritu los está influenciando, si yo claramente lo mencioné la vez pasada, que a mí me ha pasado que yo no puedo orar, porque yo le digo al Espíritu Santo, ¿por qué no puedo orar? ¿Qué me está impidiendo orar? Y el Espíritu Santo me dice lo que le dijeron, que lo que hizo Pablo en ese momento, que dice que reprendió, que echó fuera al espíritu de adivinación. Y el hecho también pasa que cuando a veces uno se junta con personas a hablar, a veces no se junta uno a hablar necesariamente sabidurías del cielo o sabidurías de parte de Dios o revelaciones que proceden del Espíritu Santo, sino que lo que hacemos nosotros es hablar chisme. Uno se pone a hablar tal vez engaño, mentira o crítica y un montón de cosas,
O inclusive pasa que cuando uno está en el trabajo, a veces termina hablando muchas cosas técnicas, las personas tienen espíritus o demonios que pertenecen a otros países, religiones, y de alguna manera esas, por tener nosotros puertas abiertas, esos espíritus entran en nosotros. Y por eso en muchas ocasiones pasa que cuando nosotros entramos a una reunión virtual, ni siquiera es física, uno dice, salí de la reunión y estoy muy cansado. Entonces, ¿cómo es posible que uno esté en una reunión y se canse? Y eso pasa en una reunión física como una reunión en línea. ¿Por qué? Porque son espíritus que al vernos nosotros que somos luz nos van a atacar. Y el atacar no implica necesariamente que nos golpeen, por así llamarlo, sino que tratan de entrar en nosotros. Entonces nosotros salimos cargados de las reuniones con cargas por el ataque espiritual, porque también llevamos cargas de otros y eso es un mundo. El problema está que si hay personas que tienen, uno habla con personas que tienen sensualidad, hechicería, soberbia, todo eso está entrando en nosotros cada vez que ellos hablan. Si uno no está consagrado, si uno no está orado, si uno no está firme en el evangelio, la contaminación va a ser muy grande, porque estamos en una reunión y va a oír a la persona, va a oír vanidad, altivez. Y claramente, como dice el apóstol Pablo, no podemos salir del mundo. Estamos en el mundo y militamos acá, pero no en la carne, sino según el Espíritu. Entonces, si no estamos orados, eso va a provocar realmente un nivel de contaminación hacia nosotros. Y cuando queremos después ir a orar, no podemos, porque tenemos esa altivez, esa soberbia, que está impidiendo que nosotros fluyamos en oración, porque ya nos fueron suministrados esas cosas. Y uno después se da cuenta de que de repente la empresa dice, hagamos una reunión urgente, y se ponen a hablar puras tonteras y de urgente no tiene nada. ¿Qué pasó? Los espíritus o estas entidades espirituales provocaron eso porque saben de que nos quieren contaminar, y esta contaminación va a provocar que nosotros dejemos de orar. Claramente se dan en grados. Cuando uno constantemente está expuesto a eso y uno no está orando, claramente la contaminación se hace más grande y cada vez se va haciendo más difícil orar. No es lo mismo que uno entre a una reunión y después se va a orar y tal vez les es fácil. Pero cuando es una cuestión de que, bueno, hoy no pude orar porque estuve mucho tiempo en trabajo, reunión y otra cosa, el otro día, contaminación mayor, ya no se pudo uno quitar todo lo malo, y así sucesivamente, hasta que uno después ya ni siquiera puede orar, aunque uno quisiera, por el nivel de contaminación que uno no se limpió anteriormente. Y por eso uno tiene que andar reprendiendo, echando fuera, o estando expuesto a la palabra para que todo eso salga de nosotros. Y por esa razón es de que muchas personas cuando oran o leen, bostezan, tal vez lloran. Algunas personas, yo no sé si les ha pasado que se les agita el brazo, la cabeza, y tienen otras reacciones como gases. ¿Por qué? Porque todo eso son manifestaciones de liberación que están saliendo. Y ya por eso, ya después, por ejemplo, inclusive personas cuando van a la iglesia, ya después de ir a la iglesia pueden orar. ¿Por qué? Porque fueron liberados cuando estuvieron expuestos a la presencia de Dios en la congregación, y por eso que tal vez el domingo y lunes ya pueden orar, pero tal vez ya el martes les está costando, miércoles también, jueves, ya el sábado ni siquiera oran, porque es un ciclo que se está dando porque se depende de la iglesia y no se depende de la comunión con Dios. Entonces lo que van a hacer las tinieblas va a ser evitarnos de todo medios externos, como ya mencionamos, cambios climáticos, estorbos en el trabajo, familia. Ellos van a provocar un caos o una aflicción de tal nivel para evitarnos llegar a la oración, o en otros términos, que si no evitan que lleguemos, también van a estorbar, en el sentido de que van a provocar que uno peque, que uno tenga situaciones dentro de uno para que uno pueda dejar de orar. Entonces son estorbos de diferente manera. También mencionamos los estorbos de las enseñanzas de falsas doctrinas, que también forman el alma de una manera que nos someten a orar de una manera, y que eso también puede estar estorbando la oración de alguien. Por ejemplo, yo conocí una persona que decía que ella solo oraba de rodillas. Yo le decía, mira, hay que orar. Y él me decía, no, es que yo no puedo porque estoy cocinando, estoy haciendo esto. Le digo, mire, no necesariamente se tiene que poner de rodillas para orar. Tal vez solo le enseñaron que solo así se hace, y está bien porque es un punto de reverencia. Pero no podemos nosotros a veces, por las gravedades o los afanes de la vida, o inclusive por las circunstancias que a veces pasan, hacerlo. Y uno puede tal vez estar cocinando, trabajando y estar orando, comunicándose con Dios.
tal vez no es lo óptimo como una intimidad, pero sí va a ayudar en el proceso, por así decirlo, de poder hacerlo. Y en este caso uno toma ya medidas. En el caso, por ejemplo, si uno va a entrar a una reunión y sabe lo difícil que es, uno puede orar antes de entrar a la reunión para poder prepararse, para no estar contaminando. O porque a veces estos mismos espíritus toman a las personas, y en mi caso me ha pasado, de que casualmente yo presentaba avances de proyecto cada semana, y el subgerente regional de esa área, pues siempre llamarlo señalando más de algo mío, o criticando, o haciendo algo que tal vez no era debido. En este caso, pues yo ya comencé a orar. Antes de entrar a las reuniones oraba y le decía: Señor, mira, ayúdame. Porque cuando también lo critican a uno y todo, a pesar que uno lo está haciendo bien, también lo afecta a uno. Tal vez le duele, tal vez recibe críticas de los compañeros y un montón de cosas que eso le pueden estar afectando en la oración. En este caso, pues yo le oraba al Señor, cada vez que iba a entrar: mira, ayúdame, va a entrar este señor, yo no quiero tener problemas. Y exponía mi caso. Cuando ya entraba a la reunión, a veces pasaba que la persona no entraba a la reunión, o puede ser de que tal vez cabal cuando me tocaba le atendía una llamada, o cuando me tocaba cabal yo andaba así impoluto y no me decía nada. Entonces logré quitar esa guerra, por así decirlo, y ya pues yo tenía ya más facilidad después de orar con Dios, porque no tenía como que esa aflicción o esos problemas, y yo podía tener una claridad en el sentido de poder orar. Por esta misma causa, por eso también nosotros podemos, para evitar estorbos, tomar el punto de la definición de los tiempos que hablamos ya la semana pasada, ¿verdad? Porque a veces los enemigos, como hacen uso de personas, hagamos de cuenta, y por eso también hay cosas con respecto a los tiempos, pero hagamos de cuenta lo siguiente: esto es nuestra línea de tiempo, ¿verdad? Nuestra línea de tiempo, pues hagamos de cuenta, estas son las 12 AM, aquí, y aquí están las 12 PM. Entonces, esto va relacionado con el tema que ya dimos de definición de tiempos. ¿Por qué? Porque lo que sucede está de que aquí nosotros tenemos esta línea de tiempo, pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que están despiertas, inclusive tal vez hasta la 1 de la mañana. Aquí está la 1 AM. Y a veces las personas, en algunos casos, se despiertan tal vez a las, pongámosle, 5 de la mañana. Entonces, ¿qué sucede? En todo este rango de tiempo, vamos a colocar aquí, en todo este rango de tiempo, de aquí para abajo y también esta línea de aquí, las personas están activas. ¿Qué significa? Que un espíritu puede tomar a cualquier persona en ese rango de tiempo y provocar estorbarnos a nosotros en nuestras oraciones, porque nosotros podemos estar orando lógicamente en este mismo rango de tiempo, y pueden quitar nuestra oración. Entonces, por esa razón, hay veces que se toma el hecho de las 3 de la mañana, que muchos ministros dicen que es importante tomar, y claramente, porque ¿quién va a estar despierto también a las 3 de la mañana? Es algo espiritual, claramente. No lo voy a mencionar como que algo que no es. Y claramente en todo este tiempo, inclusive a las 2 de la mañana, la gente está dormida, de 2 a 5, ¿verdad? Entonces, en este lapso concreto, la gente anda dormida, anda inactiva, sin nada. Y pues por eso que se puede orar esa hora, porque nadie nos va a molestar. ¿Quién se va a levantar a molestarnos de alguna manera, verdad? Esto no solo en términos, como ya se menciona, que la gente habla de levantarse a orar a las 3 de la mañana, o que Dios lo despierta a orar a las 3 de la mañana, sino que el enfoque que quiero transmitir es el hecho de, cuando hablamos de la definición de tiempos, saber de que en esos tiempos no nos van a estorbar. El enemigo no puede usar a alguien porque no está despierto, a menos de que el enemigo despierte a una persona y haga que nos estorben. Eso es otra cosa. Pero en ese rango de tiempo es como que el enemigo no tiene un ancla, no tiene sobre con quién apoyarse para poder estorbarnos a nosotros. Porque a mí me ha pasado, a veces yo vengo y me voy a dedicar a orar, por ejemplo, a las 8 PM. Hagamos de cuenta, yo me vengo aquí, voy a poner en otro color. Vengo yo y yo mismo he dicho, voy a ponerme aquí a las 8 PM a orar, ¿va? Esta va a ser mi hora. ¿Qué sucede? De repente a las 7:10, por ejemplo, a las 7:10 AM me llaman. Mira, fíjate que tengo un problema. Y me exponen el problema. A veces de las 7:10 yo termino tal vez
hablando con ellos a las 8:20, por ejemplo. Y ellos ya me dijeron sus problemas, sus cargas, yo ya les hablé de Cristo. Entonces yo a las 8 p.m., o en este caso a las 8:20, porque ya me pasé de mi horario que yo tenía pensado orar. Entonces a las 8:20, claramente pues comienzo a orar, pero ya no oro con la magnitud que tenía pensado hacer. Inclusive tal vez yo me puse a leer un poco para poder, por así decirlo, contaminarme ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando yo llego a las 8 p.m., el problema es de que ya tengo cargas, ya tengo cuestiones que él me transmitió, y tal vez me cansé por estar hablando casi 1 hora y pico con la persona, en el sentido que a veces hablar cansa. Y todo eso, y entonces yo a las 8:20 estoy cansado, como que no le logro encender bien el motor para orar, y tal vez termino orando ya a las 8:40, por ejemplo. Y a las 8:40 puede ser que alguien me escriba o me diga algo. Entonces, si nos damos cuenta, había alguien, inclusive puede ser para ministrarle algo de Dios. Porque no necesariamente el enemigo va a provocar necesariamente que sea algún estorbo, así como un espíritu de adivinación, sino que a veces puede enviar a personas con un problema en específico que sea de la palabra y que nos llamen precisamente antes de que vayamos a orar. Y claro, y me ha pasado, inclusive me ha pasado cuando yo estaba en un trabajo y estaba meditando acerca de la palabra, acerca del sacrificio de Cristo en la cruz y otras cosas. Y yo meditando en eso, recuerdo muy bien que casualmente, trabajando y meditando en todo eso del sacrificio de la cruz, porque estaba trabajando y meditando en eso, me llama una persona y dice: mira, tengo problemas, me está pasando esto y esto y esto y esto. Y yo en el trabajo tratando de atenderlo, no me hice mucho tiempo, sinceramente, en unos días tal vez, a lo más, porque estaba trabajando. Y de repente, después de hablar con ella, todo lo que había pensado o las revelaciones que todavía me estaba dando acerca del sacrificio de la cruz se fueron. Como que volver a reiniciar todo lo que estaba pensando me costó, inclusive no logré otra vez como que tomar el hilo de lo que estaba meditando. Entonces, ¿qué pasó? El mismo enemigo afectó una cuestión externa, haciendo uso de lo que tal vez la gente se puede apoyar en uno para explicarle a Dios, y uno a veces tal vez no rechaza la llamada porque hay una necesidad espiritual para ellos también. Y eso está afectando también en términos de nuestra comunión en oración. Y por eso no necesariamente es de que nosotros no contestemos una llamada, ¿verdad? Porque puede ser que a veces el mismo Dios le dice: mira, uno contesta. Yo estaba orando y a veces el mismo Dios me dice: mira, contesta la llamada. Yo digo: ¿por qué voy a contestar si estoy orando contigo? Y el Señor me dice: contesta la llamada. Yo contesto y tienen un problema y yo estoy a media oración. Entonces yo tenía planeado orar 1 hora y media o 2 horas, y a las media hora de estar orando me llaman. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hablamos la vez pasada acerca de la definición de tiempos y ser sabios en saber en qué momento uno también podría orar para que no nos estorben. Entonces, en ciertos casos, o en mi caso personal, a veces, tal vez yo inicio orando una noche. Y por esa misma razón es de que Jesús a veces tomaba las noches para orar. ¿Por qué tomaba Jesús a veces las noches para orar o oraba toda la noche? Porque en la mañana lo tenían ocupado. Pues Jesús, por ejemplo, hagamos de cuenta que la gente se levantaba a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 p.m. ¿Qué pasaba? Desde este momento, a las 6 de la mañana, ya andaban los apóstoles, los discípulos, buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Encontrémoslo. Dice que cuando Jesús se levanta, él sale y lo encontraron orando. O dice que Jesús venía de orar a las 6 de la mañana. ¿Y qué hizo Jesús? Orar toda la noche. ¿Por qué? Porque desde las 6 de la mañana en adelante, él estaba sanando, él estaba tal vez predicando, liberando. Entonces, si él se ponía a orar a esa hora, lo iban a estorbar. El enemigo tenía materia prima, por así llamarlo, para poder estorbar. Entonces Jesús lo mejor que podía hacer era tomar las noches, porque todos estaban dormidos. Entonces él podía orar libremente en esa hora. Por eso regularmente vemos a un Jesús orando toda la noche, porque en el día no se podía. El enemigo podía hacer uso de cualquiera, inclusive haciendo uso de una necesidad para que Jesús lo atendiera. Entonces, por esa razón nosotros debemos ver la manera de cómo saber cómo no estorbarnos. En este caso vamos a también colocar el teléfono. Vuelvo a repetir, ya sea que el enemigo use cosas externas o inclusive propios deseos. En este caso el teléfono, cuando uno lo usa
pues puede quitar, por ejemplo, en mi caso, ya lo he mencionado, quitar las notificaciones, y por eso a veces a mí me llaman y me dicen, mira, ¿por qué no contestas? Yo le digo, es que lo que pasa es que lo puse en silencio, porque yo sé que si lo dejo con sonido, me llaman, yo estoy en media oración, me sacan de la oración y me estorban. Entonces uno, en términos naturales, por así llamarlo, debería ver qué puede quitar para que no le estorbe, ya sea poner el teléfono en mute. Si alguien, inclusive, y me ha pasado también, de que a veces uno está orando y a pesar de que el teléfono está en silencio, uno lo toma el teléfono y lo revisa para ver si no tiene una notificación. Uno también no aporta. Entonces, uno lo que puede hacer es apagar el teléfono. Es decir, hay cosas que son terrenales, materiales, que uno se puede organizar y apagar el teléfono y no contestar. Cuando uno termina de orar, uno enciende el teléfono. No solo con el hecho de inactivar las notificaciones, ¿verdad? También uno podría desactivar las notificaciones completas, en el sentido de que a veces puede ser que uno tenga el teléfono y tal vez está sin sonido, y o tal vez uno por alguna razón voltea a ver el teléfono, se miran como que el montón de notificaciones que uno tiene y uno por curiosidad lo agarra. Uno podría venir y hacer que el teléfono no le muestre ni siquiera notificaciones. Claramente esto estamos hablando de términos de cubrirnos en términos terrenales, como en el caso del teléfono. Yo ya mencioné una vez cuando hablamos de las definiciones de tiempo, creo yo, o algunas otras cosas, que a mí a veces yo por no cerrar la ventana de la computadora donde está el correo electrónico, y como la computadora tenía conectada a la bocina, de repente llega un correo electrónico del trabajo y ¡tiling! Y a mí me sacaba de la comunión por el sonido que provocaba. Entonces hay muchas cosas que uno puede quitar o evitar en términos de lo que uno puede controlar. También uno, a través de orar al Señor, Señor, ayúdame para que no tenga yo estorbos. Y algunas otras cosas uno puede utilizarlas también pidiendo apoyo a Dios. También uno puede de alguna manera dejar de contaminarse, porque eso está estorbando nuestra comunión. Y el enemigo puede saber lo que nos gusta y colocarlo en el tiempo específico, y nosotros no atarnos a eso. Hay un testimonio, creo que de un pastor, que comentaba de que él estaba viendo un partido de fútbol y de repente Dios le dijo, mira, vamos a orar. Y él dijo, no, estoy viendo en la tele. Y después, cuando él viene y terminó el partido, apaga la televisión y va a orar con Dios. Y él dice, mira, aquí Dios, vengo a orar contigo. Ahora ya no, le dijo Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos ligados a ciertas aficiones que el mismo enemigo, sabiendo lo que nosotros somos y tenemos, nos seduce. Por eso hablamos ayer el término acerca de la insensatez, y cómo la insensatez el enemigo la usa, pero provoca una fascinación o una hechicería para cautivarnos, y que esa cautividad nos lleve a una insensatez y por lo tanto no podamos tener ciertas características o comuniones con Dios. En este caso en particular, esta persona pues tenía una afición por el deporte, y esto le estorbó para tener una comunión con Dios. Entonces, por esa razón nosotros deberíamos desligarnos de ciertas características para no tener problema. Inclusive creo yo que Gigi Ávila también, él jugaba mucho deporte, y parece que él no le dijo a Dios necesariamente que era malo jugar el deporte que estaba haciendo, sino que parece que Dios le dijo, mira, no hay tiempo para eso ahorita. Y él pues entendió y se fue a orar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, y si hay cosas que nos pueden gustar, como la música, a alguien le puede tocar instrumentos, pero si eso le es estorbo para buscar a Dios, debería dejarlo. Si una persona tiene una novia y eso le está haciendo estorbo para Dios, debería o reorganizar su tiempo, o debería mejor terminar con ella. Puede sonar radical, pero puede pasar. Entonces hay muchas cosas que tal vez nosotros no sabemos que son estorbo, que por eso le podemos preguntar a Dios y decirle, Señor, ¿qué me está estorbando para buscarte en oración? Porque cosas que el enemigo, como ya hemos mencionado, el enemigo, una de las cosas que busca o lo que va a hacer es que no nos demos cuenta de que es él. Y esto lo hablamos cuando hablamos acerca de la guerra contra los profetas, de que una de las estrategias mayores que alguien puede tener es volverse inexistente. Por eso que cuando se habla o cuando se ven películas de francotiradores, son efectivos porque no se sabe de dónde viene el disparo del francotirador. Él está oculto. Entonces el enemigo lo que hace es buscar estrategias para que no nos demos cuenta que son espíritus. Es decir, si de repente se me aparece un demonio y me hace caras aquí y me saca la lengua,
yo claramente puedo ver que es un demonio. Pero si de repente vienen y me ponen más trabajo en la empresa, yo no digo es un demonio, es un espíritu, digo me pusieron más trabajo. Cuando puede haber sido un espíritu, un demonio que influenció a una persona para que me pusieran más trabajo. Es decir, de repente, voy a poner este escenario que pasa. Yo estoy en una empresa, yo estoy encargado de, en mi caso personal, de hacer cuestiones del software. En mi caso particular, pues yo a veces hacía, ¿cómo se planificaba y lo presentaba y ya después se elaboraba? Entonces, ¿qué sucede? De repente puede venir, y eso nos pasó, una empresa, digo, no, miren, fíjense que esto ya urge y es súper urgente. Es más, les voy a pagar yo a ustedes una bonificación si me sacan esto en menos tiempo. Me dicen, claramente la empresa viene y me dice, mire Juan José, fíjese que esto nos pidieron que es urgente. Así que le pido ahora que me lo trabaje rápido para yo entregarlo. Y lo que me viene a la mente es, no puedo hacerlo porque tengo mucho tiempo. Y mira, no importa Juan José si trabajas horas extras. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo movió todos los hilos, por así llamarlo, para que eso llegara a mí y yo no pudiera continuar trabajando. Alguien dirá que es exagerado, pero realmente yo he vivido muchas cosas y Dios me ha confirmado no solo por la palabra, por eso mencioné el libro de Éxodo, sino también por la experiencia de que el enemigo hace uso de cualquier cosa para que nosotros no podamos orar. Por esa razón es de que es importante que nosotros pidamos ayuda y auxilio a Dios, que nos descontaminemos en el sentido de que ver lo que oímos y lo que no oímos y preguntarle al Señor si es o no, porque también pasa algo significativo, ¿verdad? De que cuando alguien ora, cuando alguien va a orar, lo que sucede está que las personas ponen música de fondo, ponen alabanza o adoración, por así llamarlo, por así crear ese ambiente espiritual para poder orar. No estoy en contra de eso. Lo que sí me molesta, por así llamarlo, si se me permite poner una queja el día de hoy, es de que lo vuelven muy místico, en el sentido de que si no ponen esa música no oran. Sin darse cuenta que a veces esa misma música que están colocando les es estorbo para orar. Uno, porque están poniendo una música que a veces no está consagrada a Dios, aunque puede sonar bonito, aunque puede ser de todo, pero a veces esa música por las personas no están consagradas al 100, por así llamarlo, por no estar ministradas con la palabra, pueden provocar un mover y ese mover lo limitan a que se sujeten a ese espíritu, a ese fluir que ellos tienen. Y tal vez Dios quiere darle un tipo de fluir o una comunión diferente en oración, pero ese fluir les está estorbando. Entonces cuando quitan la música ya podrían ellos fluir verdaderamente en la verdadera fluir que Dios quiere dar. La música les está provocando un estorbo. Puede sonar contradictorio, pero no. Y en la práctica uno se da cuenta. A mí me ha pasado que a veces yo estoy orando y he percibido como la adoración que tal vez en ciertos casos he puesto me es estorbo. Y yo tengo que quitar la alabanza o tengo que quitar la adoración, y ya al quitarla, y no estoy hablando yo no tengo música necesariamente de reggaetón o rap o cosas extrañas, sino que hay alabanzas que tengo que son muy consagradas a Dios, por así llamarlo, por si se me permite esa osadía, diría el apóstol Pablo. Entonces yo he visto cómo puede ser de estorbo. ¿Por qué? Porque esa alabanza o esa adoración no está en el mismo fluir de oración que Dios me está suministrando en ese momento. Entonces yo tengo que levantarme, apagar la alabanza o la adoración y ponerme a orar, y ya comienzo a fluir en oración, porque es el verdadero sentir el cual debo tener, que tal vez puede ser profético o alguna otra área que Dios quiere tener, pero la alabanza no es que sea contraria a Dios, sino que está en otro fluir. Voy a poner un ejemplo. Es como que yo venga y haya mucho calor, y yo vengo y me pongo un suéter, y también me pongo tal vez botas para la nieve, y yo comienzo a salir corriendo. O sea, las botas para la nieve y la chumpa o el suéter, que es muy esponjoso, sirve exactamente para eso, para el frío. Pero si yo vengo y salgo a correr con eso, yo hasta puedo terminar desmayado, porque el mismo suéter me está provocando más calor de lo que el clima está provocando. Entonces me es estorbo. Entonces yo me tengo que quitar la chumpa o el calzado de las botas de nieve y tengo que ponerme un calzado propio o una camiseta. Entonces no va con relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ora, a veces tiene esa
cultura, no sé si llamarlo, o fluir, de estar poniendo musiquita ahí suavecita o rara, y a veces considero yo que a veces se puede volver un estorbo, más aún si no es una alabanza consagrada o dedicada, que alguien te ponga su reggaetón, una onda así. Sí puede tener comunión con Dios, no estoy diciendo que no se pueda, lo que estoy diciendo es de que puede estorbar a una gloria mayor, a un fluir mayor, porque el fluir que ellos tienen no es como el que en ese momento quiere el Espíritu Santo que tengamos. Por esa razón se puede volver también un estorbo. ¿Y eso por qué sucedió? Porque nos pusieron una doctrina, una enseñanza, y esa enseñanza es estorbo o nos limita hasta cierto punto. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado. Y eso pasa también cuando alguien predica, ¿verdad? Yo a veces he escuchado prédicas cuando alguien les gusta tener esa cultura de tener un piano de fondo con una nota así suavecita. Y a veces la música no me deja a mí, por lo menos en mi caso personal, no me deja escuchar lo que el predicador dice. Estoy tratando de prestarle atención y la música de fondo que ellos tienen, que según ellos les ayuda a ministrar, no me deja oírlo, no me deja entender lo que está diciendo, no me deja percibir cuestiones espirituales y otros tipos de cosas, y me es estorbo. Aunque tal vez ellos lo han considerado, a mí creo que una vez me tocó predicar en algún lugar, y una persona comenzó inclusive a tocar el piano para como quedarme esa música de fondo, y yo más bien en lugar de fluir conforme a eso, me sentía que me estaba estorbando. Entonces yo le dije al pianista, mira, no toques el piano, por favor. Y él tal vez no le gustó, ¿verdad? Pero para mí me estaba distrayendo de lo que estaba haciendo. Uno, puede ser que no esté acostumbrado. Dos, puede ser que no estaba en el fluir. Tres, y hay un montón de cosas que examinar. A lo que quiero entender es que nosotros hay cosas que pensamos que son espirituales, pero esas mismas cosas pueden sernos de estorbo. Doctrinas que nos han enseñado, y con eso termino. Lo que voy a decir ahorita es una experiencia propia, es personal, de una de las consultas que hoy le hice al Espíritu Santo. Y basado en eso comencé a aplicarlo en ese momento. No es que lo haga continuamente, pero creo que a alguien le podría ser de ayuda. Cuando a mí me estaba costando llegar a orar, no solo por el hecho de la vez pasada que comenté acerca de echar fuera demonios, como en el caso lo hizo aquí Pablo, sino que particularmente yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué me está costando orar? Me está costando realmente orar, no puedo hacerlo. Y no es que yo no quiera. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me dijo, o lo que percibí, es que comenzara a echar fuera la falsa doctrina de la oración que me habían enseñado. Y yo comencé a decir por nombre a los nombres de los predicadores que yo había escuchado por diferentes años, y decir, Señor, toda doctrina falsa de la oración que dijo tal predicador sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y comenzaban a manifestarse liberación en mi vida. Y comencé a decir uno por uno los predicadores, inclusive yo mismo lo mencioné, dice, Señor, si yo tengo una falsa doctrina que yo mismo he adoptado de falsa doctrina de la oración, que sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y así comencé a decir por nombre. Claramente es lógico que no voy a echarle la culpa a un predicador diciendo que él tiene solo falsa doctrina. Lo que estoy diciendo es de que hay cosas, de que en todo nuestro espectro o abanico de enseñanzas que tenemos, alguna que otra no está pura o no está realmente verdadera. Me explico, no es de que yo voy a tachar a un predicador que él sea falso y completamente, y yo lo ya repudio como hace mucha gente de afuera, sino que sé que hay muchas cosas que nosotros, por inocencia, por falta de conocimiento, por un montón de cosas, hemos permitido que el enemigo influya y nos dé revelaciones o enseñanzas que son falsas, ya sea por ignorancia, por inocencia y cualquier cosa. No por eso voy a decir de que alguien sea falso, porque recordemos que estamos en una restauración. Entonces, en ese caso en particular, yo comencé a echar fuera toda doctrina falsa que me habían enseñado de la oración. Claramente hay cosas que son verdaderas, ¿verdad? Y recuerdo que ya después de eso ya pude orar, por lo menos en mi caso particular. Entonces, menciono esto, si a alguien les da ayuda, o por lo menos a mí en su momento me fue de ayuda. Y también otras cosas, como ya mencionamos, como en el caso del apóstol Pablo, que echó fuera. Y en mi caso personal, a veces cuando ya me cuesta demasiado orar, y yo también digo, bueno, no he estado orando mucho, pero he estado en muchas reuniones, he estado ministrando personas, y todo eso me ha llevado a una contaminación, por así llamarlo. Comienzo a reprender cualquier espíritu, Señor, fuera de espíritu lo otro, y así como que ya después automáticamente comienzo a fluir en oración. ¿Pero por qué es? Porque el enemigo pone estorbos externos,
y pone estorbos internos, cuestiones que nosotros pecamos en ciertas áreas para que estos espíritus entren y estorben nuestras oraciones. Aparte, pues nuestras malas enseñanzas adquiridas propiamente, porque no todas las personas literalmente, ya llámese bautista, pentecostal, neopentecostal, presbiteriano, y aunque ellos estén en seminarios teológicos, lo que sea, no necesariamente ellos tienen una sana doctrina y que son impolutos en la doctrina de que solo sana doctrina son. Nosotros cometemos errores y hay cosas que no las adoptamos, y si las adoptamos en la carne y no en el espíritu. Y por eso se llama restauración. Nosotros, Dios, llevarnos a restaurar para alcanzar una verdadera doctrina. Entonces, tengamos bastante cuidado y examinemos la doctrina que nos han enseñado también de la oración, porque esa falsa doctrina de la oración que nos han enseñado, ya sea por ignorancia, ya sea por inocencia, ya sea porque él pensó que era la verdad, o porque realmente alguien dijo una mala enseñanza, eso, y sabía que era mala, porque pasa. De igual manera debemos pedirle al Señor que nos corrija. Señor, si me han enseñado mal una doctrina de la oración, instrúyeme. ¿Por qué? Porque no solo es la forma, sino también el hecho del espíritu que impulsó a esa mala enseñanza. Para ser libres de cualquier espíritu, doctrina, por así llamarlo, en espíritu, alma y cuerpo. Por eso es la palabra dice que el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo hasta el tiempo, hasta el día en tiempo de su venida. Entonces, Dios nos va a santificar en espíritu, en alma y cuerpo, y eso involucra que eso nos va a ayudar para no tener estorbos en oración. Así que vamos a orar para finalizar. Padre bendito en Cristo Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, nuestra gracia y nuestro socorro. Permítenos hoy arrepentirnos de toda mala obra y ayúdanos a congregarnos en tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Perdón, vamos a repetir la oración. Padre, te pedimos hoy que nos ayudes para que todo estorbo de oración sea quitado. Si hay falsas doctrinas de la oración que nos han enseñado, que hoy en el nombre de Jesús sean echadas fuera de nuestra vida y que nosotros reaprendamos o que tú nos corrijas en las enseñanzas que hemos recibido de oración que estamos implementando mal, para que todo espíritu de falsa revelación, todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu de enseñanza humana sea quitado de nuestras vidas, que nos muestres, que abra nuestros ojos, porque es algo que tenemos que redefinir, que tenemos que transformar o reafirmar o renovar. A su misma vez te pedimos que también toda contaminación que nosotros estemos teniendo a causa de nosotros darnos a cosas que no son tuyas, que sean echadas fuera de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, y nosotros también disponer nuestro corazón a no seguir haciéndolo, porque si queremos buscar una comunión contigo, estas suministraciones de tinieblas están provocando que no tengamos comunión contigo por la suministración de ellos en nosotros. También te pedimos, Señor Jesús, si ya estamos en nuestra consagración y nuestra verdadera doctrina en oración, y aún así el enemigo también está estorbando las oraciones de una manera externa, que asimismo también sea echada afuera y que tú nos permitas orar y tener la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza en ti, el auxilio en ti, y también otras cosas que tú nos has enseñado para llevarlas a cabo, para poder librarnos de no ser estorbados en oración y poder fluir. Así como en el caso de Jesús, de que si era importante, pues, y no tener otra hora, pues orar de noche, orar en la madrugada, para que, porque en el día nos pueden estorbar. El enemigo puede tener materia prima para estorbarnos. Así que pedimos hoy ayuda, amado Padre y Pastor, y dirígenos hoy en tu santidad y en tu fidelidad. Ayúdanos, por favor, amado mío, instrúyenos y dirígenos, por favor, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amados Dios, queremos venir hoy delante de ti, confesando nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y que reconocemos de que a través del arrepentimiento tú nos darás un cambio de vida, también a través de creer en Jesús como Señor y Salvador, y creer que que tú lo resucitaste de entre los muertos. Hoy damos la gloria a ti y ayúdanos, por favor, a ofrecernos a ti eternamente y para siempre, caminando en la palabra de verdad y siendo guiados en camino de justicia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.